Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de En manos de quién estamos. Hoy vamos a hablar del Titanic y vamos a demostrar que no se hundió por culpa de un iceberg. Vamos a desmontar esta versión oficial con evidencias y unas pocas pruebas, pero muy claras, de que la versión oficial es un fraude. Empezaremos el vídeo diciendo que nos han ocultado una serie de informaciones sobre el Titanic, como que en él embarcaron un gran número de hombres ricos y poderosos, industriales, banqueros, empresarios, que se habían posicionado en contra de que se instaurara la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. De haber actuado conjuntamente, utilizando su riqueza, poder y posición, podrían haber impedido que el establecimiento de este Banco Central se llevara a cabo. Estos hombres de los que querían deshacerse fueron invitados a viajar en el Titanic. Esta información no suele aparecer cuando se habla del Titanic y recientemente escuché un programa de Espacio en Blanco que hablaba del Titanic, pero no mencionaron esta información. Entre estas decenas de poderosos que había en el Titanic se encontraban tres que destacaban especialmente, que son Benjamin Guggenheim, considerado el rey del cobre, Isidore Straus, propietario de los almacenes Macy's, y John Jacob Astor, un multimillonario de la familia Astor, una de las 13 familias iluminadas junto con los Rockefeller, los Rothschild, los DuPont y otros muchos. Además, John Jacob Astor era amigo y financiaba las investigaciones de Nikola Tesla, que en aquel entonces estaba trabajando en un proyecto de energía libre e infinita. Como se suele decir, pues dos pájaros de un tiro. Hay aspectos que no cuadran en la historia que nos han contado de la versión oficial del iceberg. ¿Cómo es que el mayor transatlántico y el más preparado choca contra un iceberg? No decían que era el más preparado de la historia. Pero si hay un factor sospechoso, son las cancelaciones que hubo a última hora, es decir, personas que tienen una reserva a bordo y la cancelaron a último momento. Entre ellos podemos mencionar al embajador Robert Bacon y su familia, a Henry Clay Frick, un industrial estadounidense, a George Vanderbilt y su mujer. Curiosamente, a otro Vanderbilt, Alfred Vanderbilt, le avisaron de que no embarcaran en el Lusitania, que fue el barco que hundieron para entrar en la Primera Guerra Mundial. Le enviaron un telegrama diciéndole que no embarcara y, desgraciadamente para él, no le llegó a tiempo, embarcó y falleció. Otro sería Norman Craig, político británico que llegó a ser posteriormente comandante del ejército naval, pero la más sospechosa de todas fue la de JP Morgan, quien financió y fue el principal impulsor de la construcción del Titanic. Canceló su viaje alegando que estaba enfermo, pero era mentira, no lo estaba. Estaba en una reunión en aquel momento. Otro misterio fue la inacción del SS Californian, que era el barco que se encontraba más cerca del lugar donde se estaba hundiendo el Titanic, que no acudió a su rescate, y no sabemos por qué no se acercó a ayudar a la gente del Titanic. Finalmente fue el RMS Carpathia el que socorrió a los supervivientes del Titanic, a pesar de encontrarse más alejado que el Californian. El Carpathia sería posteriormente torpedeado durante la Primera Guerra Mundial y las malas lenguas dicen que fue como venganza por haber ido a ayudar a la gente del Titanic. Bueno, lo que está claro es que tras el hundimiento del Titanic, el proyecto de la Reserva Federal no tuvo prácticamente oposición durante 1913 y fue aprobado en el Congreso en diciembre de ese año, el día anterior de Nochebuena, con un Congreso medio vacío y demás. Habría que hacer un videoprograma hablando de esto porque tiene tela. Más factores. Testigos de la tragedia aseguraron haber escuchado explosiones en el Titanic. Hace unos años, físicos suizos encontraron agujeros extraños que, según su investigación, no pudieron ser provocados por un iceberg, sino por una explosión. Y por último, la prueba evidente de que la versión oficial es un fraude es algo tan sencillo como decir que el hielo no corta el metal. El hielo no corta el metal. Cualquiera puede hacer una prueba en su casa, agarrando un trozo de hielo, un cubito de hielo del tamaño que quiera, y que intente rayar un metal, sea el que sea. ¿Vale? Para explicar esto de una forma más técnica, habría que acudir a la que se conoce como la escala de Mohs.
La escala de Mohs lo que hace es clasificar los metales en función de su dureza. Se dice que un material A es más duro que un material B si A le raya a B. Esta escala es de 1 a 10, tenemos en la posición 1 como el menos duro, que sería el talco, y en la posición número 10 tendríamos el diamante. En la posición 2 tendríamos el yeso, en la posición 7 tendríamos el cristal, ¿no? Todos hemos visto en las películas como cuando los ladrones van a robar en algún sitio, digamos sin hacer ruido, toman un pequeño diamante y cortan un trozo de cristal con él. Vemos que es un diamante muy muy pequeño y el cristal es grande, y a pesar de que sea pequeño, raya un cristal enorme. ¿Por qué? Porque la dureza no tiene nada que ver con el tamaño del material, sino con el material en sí, no importando el tamaño del mismo. Y vemos cómo hacen un enorme agujero con el diamante, rayando el cristal, y luego por lo típico, ¿no? Que cogen unas ventosas, toman unas ventosas y retiran el cristal sin hacer ruido y se cuela. ¿Por qué? Porque el diamante tiene una dureza de 10 y el cristal tiene una dureza aproximadamente de 7. Los metales tienen una dureza de entre 6, 6,5, 7, dependiendo del metal que sea, de si se ha aliado con otros metales o si se ha mezclado con otros materiales como el carbono y demás, ¿no? Pero, como digo, está entre el 6, 6,5, 7, por ahí andan los metales. El hielo tiene una dureza del 1,5, 1,5. Es menos duro que el yeso. El yeso rayaría al hielo. De hecho, como dije, tomad un trozo de cubito de hielo, intentad rayar un material, un metal, a ver si podéis. Esta es la prueba evidente de que la versión oficial es un fraude. Y es que el hielo no corta el metal. Clarísimo. Entonces, esta es la prueba evidente de que la versión oficial es un fraude. Y bueno, hasta aquí el videoprograma de hoy. Dale a like si te ha gustado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque vamos a seguir haciendo vídeos sobre esa temática y muchas otras. Y nada, un saludo a todos y hasta el próximo videoprograma.